Hemos entrado en la segunda semana de Cuaresma y aquellos temas que escuchábamos desde el miércoles de ceniza siguen resonando y seguirán resonando en nuestros oídos. Lo mismo que la gota persistente de agua finalmente vence a la roca, así también la palabra insistente de Dios quiere quebrantar nuestros corazones, quiere abrirlos a su gracia y a su amor. Hoy, por ejemplo, somos invitados una vez más al arrepentimiento, invitados también a recibir el perdón. Arrepentimiento y perdón son dos palabras fundamentales en las lecturas de hoy. La primera está tomada del libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Es muy interesante, pues en este pasaje se contiene una oración de arrepentimiento. Y es interesante ver cómo hay una madurez en el pueblo de Dios. ¿Y qué quiero decir con esta palabra? Quiero decir que dentro de la fe uno va recorriendo más o menos las mismas etapas que también tiene la vida humana. Por ejemplo, vemos que los niños cuando son pequeños siempre buscan a quien echarle la culpa. Una de las cosas más difíciles en la educación es inculcar, por ejemplo, en los niños que reconozcan sus propias responsabilidades, que tomen en serio que necesitan corregirse también ellos, porque la tendencia más común en los niños es buscar inmediatamente a quien echarle la culpa. La culpa es del otro, la culpa es del compañero, la culpa es de mi hermanita, la culpa es del profesor, la culpa es de papá o la culpa es de mamá. Qué difícil es para el ser humano entrar en sí mismo y reconocer que también tiene una responsabilidad. Y sin embargo, uno no llega a madurar sino cuando empieza a reconocer las propias responsabilidades. Y es que aunque hay un aspecto doloroso en llegar a decir las palabras «me equivoqué», también hay un aspecto hermoso y fecundo en esas palabras, porque en el momento en el que admito que sí tengo una responsabilidad, en ese momento reconozco que tengo una oportunidad. Si tengo una responsabilidad, quiere decir que hay algo en mi vida, que hay una parte de mi vida que puede y debe estar a cargo de mi voluntad. Y esto es muy importante, porque entonces sí que puedo hacer algo para mejorar. Sí que hay algo en mis manos que yo puedo cambiar. Y eso, ese espacio de libertad, es el espacio que hay que poner en juego en este tiempo de Cuaresma. Sobre todo porque es Dios mismo quien nos empuja, es Dios mismo quien nos atrae, nos persuade, nos seduce, la palabra que quieras utilizar, para que nuestra libertad entre por los cauces de su bondad y de su plan. Con esto quiero decir que al obrar, usando nuestra voluntad y al aplicar nuestra voluntad, no es que seamos omnipotentes, ni que todo lo podamos con las solas fuerzas humanas, sino que ya Dios nos está bendiciendo, ya Dios nos está iluminando para que utilicemos lo que Él mismo nos ha dado, pues de la mejor manera posible. Este es el verdadero sentido del arrepentimiento. No es un quedar doliéndose uno en lo que ha hecho, sino dar el paso de reconocer: tengo una responsabilidad, tengo un espacio de libertad, Dios me bendice con su perdón, yo puedo y debo empezar una vida nueva. Me gustaría proponeros un curso rápido para aprender a arrepentirse, basado en la lectura de hoy del profeta Daniel, capítulo 9, versículos del 4 al 10. Por ejemplo, reconoce que Dios fue fiel a su parte y tú no fuiste fiel a la tuya. Por ejemplo, no te justifiques, déjale la parte de las explicaciones a Dios. Por ejemplo, no te defiendas, deja ese trabajo a tu abogado, el Paráclito, y a tu abogada, la sangre de Cristo. Por ejemplo, reconoce que no eres el primero, ni el más importante, ni el más terrible de los enemigos de Dios, eres uno más. No cedas al orgullo y desolación de creer que lo tuyo es tan rarísimo, tan gravísimo o tan singularísimo que no tenga solución en su amor. Eres uno más. Reconoce que es típico de ti pecar y es propio de Dios comprender y perdonar. Alégrate de que Él sea así. Por ejemplo, aún más, alaba al Señor porque es más capaz de perdonar que tú de pecar. Antes me cansé yo de ofenderme que Él de perdonarme, decía Santa Teresa de Jesús. O por ejemplo, predica que en Él hay misericordia, predícalo mucho y de muchas maneras, en muchos lugares y de diversas formas. Pero sobre todo, predícalo con los milagros que Dios hace en ti mismo cuando tú te reconoces pecador, porque le estás dando la posibilidad a Dios de ser el Salvador. Y entonces sí, claro que sí, allá donde vayas llevarás al Salvador dentro de ti, y tú mismo serás la imagen viva del rescatado. Amén.